Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos el Domingo de la Misericordia, segundo domingo pascual, en el que Dios se presenta triunfante contra todo enemigo, el miedo, las tinieblas, la muerte, la disensión, divisiones, pleitos entre comunidades y guerras. Reconozcamos que solo el Señor tiene el triunfo. Sin el Señor todo es fracaso. Reconozcamos nuestros pecados, nuestra colaboración con los enemigos del gran protagonista de esta liturgonovela o misanovela, y que en lugar de estar de parte del que está luchando para rescatar a todos los pueblos de la tierra para Dios su Padre, entre los mismos bautizados y también fuera de la iglesia, hay quienes no quieren que Jesús reine, sino que impere la mentira, la oscuridad, el diablo, que es dividir. Entonces, pidámosle perdón a Dios porque todo pecado va contra esa unidad, contra esa misericordia que el Señor da a todos. Tú que has sido enviado para perdonar a los pecadores y rescatarlos, Señor, ten piedad. Cristo, que eres el único Mesías y que nadie se puede comparar contigo como único mediador y fin de toda la historia, de todas nuestras vidas. Cristo, ten piedad. Señor, que de tu corazón brotó sangre y agua y nos diste a tu Espíritu para que sea fuente de paz y de verdad, de salud y bendición. Señor, ten piedad. Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros y nos perdona nuestros pecados, nos lleve a gozar juntos de la vida eterna. Ofrecemos la Santa Misa por el eterno descanso de Felipe López y también en el 17 aniversario de la muerte del sargento Raúl Moncada, que falleció en Irak, y por todos, también pedimos por todos los demás soldados fallecidos que hicieron de corazón su entrega de sus vidas por el bien de nuestra nación. Pero también pedimos por aquellos que en conciencia no han querido ir a la guerra, en desobediencia directa y consciente en contra del que está al mando de la Armada, que es el presidente, porque tenemos la obligación de seguir nuestra conciencia cuando hay un mandato que es indebido, inapropiado y diríamos hasta maldito, porque nunca debemos obedecer un mandato a matar, así nomás por matar, sin ningún objetivo, sin ninguna justificación suficiente. Pedimos por la paz en Irán, murió en Irak, pero también en Irán, ahora en Israel, en Palestina, en Gaza, en Líbano. Pedimos a Dios que con toda la potencia de su misericordia demuestre que los vanidosos que han querido sustituirlo y han blasfemado creyéndose dioses de las naciones y dueños de los pueblos, la paguen, y la paguen muy bien. Y que todos los jóvenes aprendamos, toda la gente aprenda la justicia de su misericordia, como la misericordia de su justicia. Hagamos pues oración. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado de la iglesia, con la celebración anual de las fiestas pascuales,
Aumenta en nosotros los dones de tu gracia para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos purifica, la grandeza del Espíritu que nos regenera y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la iglesia, todos los que habían sido bautizados eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la comunión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían y lo producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y a toda la gente los estimaba. Y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. De la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen la fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases.
a fin de que su fe, sometida a la manifestación de Cristo, porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús no lo han visto y sin embargo lo aman. Al creer en Él, ahora sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados. A los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos. Acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas en la fe de Jesucristo, es importante que para entendernos nosotros como la iglesia de Cristo, como la verdadera iglesia que Cristo fundó, tengamos en cuenta lo que yo llamaría preiglesia, o todo lo que estaba o existía antes de la iglesia, y que de alguna manera está en muchos
personas, pueblos y naciones que pues no pertenecen a la iglesia institucionalmente o formalmente o físicamente. Pero no quiere decir que esas preiglesias sean puros diablos o pura gente enemiga. No, estaba el pueblo judío de Israel, de quien nos vino la fe a nosotros, porque de ellos viene la salvación. Jesús como judío lo dijo a la samaritana. Aquí no vamos a discutir quién tiene la razón o cuál es la religión o iglesia verdadera. Si hay que adorar a Dios en Samaria o en Jerusalén, viene el tiempo y ya estamos en él, en el que los adoradores que el Padre busca son aquellos que vienen a adorarle en espíritu y en verdad. Y ahí se agarran unos críticos de la iglesia. Oh, Dios no está en edificios de manos humanas, como también dice algún pasaje en la Escritura. Bueno, es que allí la importancia quiere decir que Dios es tan grande que no cabe en ningún edificio. Pero no quiere decir que nosotros no necesitemos un edificio, una sala amplia, donde como pueblo, como comunidad, venimos a escuchar la palabra de Dios y a participar del sacrificio de la Eucaristía. La mayoría de las casas tienen las salas más pequeñas, no cabríamos en una sala de una familia. Por eso es la necesidad de estar congregados. Bueno, la iglesia actual es la que usted y yo nos describe la Escritura hoy, que se reunían después de que Jesús resucitó. Los primeros seguidores, la iglesia primitiva o la iglesia madre de Jerusalén, se reunían a 4 actividades principales: a la escucha de la palabra de los apóstoles, por supuesto, pero que es ya identificada como palabra de Dios, no nomás palabra humana. Jesús mismo dijo: si creen en Dios, crean también en mí. Otra manera de decir, pues yo vengo de parte de Dios, soy Dios en persona. Pero no lo dijo así, no tiene esa vanidad, no tuvo la vanidad de decirme, yo soy Dios. Así él nunca lo dijo, pero sí dijo, el Padre y yo somos uno. Tuvo otras maneras de decir que es la palabra viva de Dios que personalmente, al haberse encarnado del vientre purísimo de María y venir a hablar a los seres humanos con el lenguaje propio de cada lenguaje humano, diríamos, pero específicamente del hebreo, arameo, latino, griego, español, inglés y todas las lenguas que hasta ahora proclamamos su nombre. Jesús quiso decir con eso que en esta comunidad Él estaba fundando un movimiento sin par. Lo primero que hace Jesús al encontrarse con sus discípulos, que lo habían traicionado, que lo habían negado, que habían huido, cobardes, que las mujeres mostraron más valor y solamente el discípulo Juan estaba junto a su madre, que tenía todo el derecho de decirles, de reclamarles. En ese sentido, mis hermanos y hermanas, yo soy el primero de decir que me falta mucho para convertirme, porque yo sí reclamo, sí guardo resentimientos, soy humano y no debo, pero me doy por ejemplo para decirles, no hagan. Como cuando me decían, padre, cante, por favor, no, mejor, en lugar de decirles cómo deben cantar, mejor les digo, cómo no deben cantar. Y cuando empiece a cantar, así no canten, ¿ok? Entonces, yo mismo soy un ejemplo de pecador, de infiel, de saber cuánto me ha amado el Señor y cómo le pagamos. Porque no soy único, más de alguno aquí también. Y él, en lugar de reclamarle a Pedro, ven para acá, Pedrito. ¿Cómo que no? ¿Ante una criada le tuviste miedo? Y todavía, después de que resucita y tiene les prepara un desayuno. Ese es un evangelio que va a venir en más otros domingos. Jesús, que tanto quería a todos, pero en especial a Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. Que si me amas. Te quiero mucho. No te estoy preguntando si me quieres, como la canción de José José. Querer no es lo mismo que amar, ¿verdad? Y ya Jesús tuvo que adaptarse al lenguaje y a los límites humanos de Pedro, porque no podía decirle te amo como tú me amas con ágape, con amor ágape, porque todavía no recibía el Espíritu Santo. Todavía recordaba cómo una criada le reclamó, como una fulano por allí. No, yo no lo conozco.
Y Jesús, en lugar de reclamarle, qué cobarde, te lo advertí, Pedro, que antes de que el gallo cante, me ibas a negar. No una, dos, hasta 3 veces. Y como lloraste tan amargamente, pues ¿para qué le reclamaba a Jesús cuando lo ve llorando? Cuando tenemos una pena, un problema, un llanto, no esperen sentir a Jesús presente. Nos deja que chillemos, que pateemos, que babiemos, hasta que nos cansemos. Y Él muy tranquilo, con su misericordia, observándonos. A ver, ¿a qué horas te cansas de patear y de renegar? Así está el Señor, con un amor y una paciencia. Y lo primero que hace, en lugar de reclamarle a Pedrito, le dice, paz esté con ustedes. El primer regalo de la resurrección es la paz, la verdadera paz, no la falsa paz de las familias, por lo que un día dijo, no vine a traer la paz, vine a traer la división, pero allí se refería como un cirujano. Este cuchillito es para sacarte el tumor que traes, que te va a podrir todo el cuerpo de cáncer. Por eso dijo así, yo no vine a las familias, les dice, yo no les vine a traer la paz, les vine a traer la división. El cuchillo de cirujano que corta, que es mi palabra. Porque yo sí les voy a dar la verdadera paz, no la falsa paz de relaciones en familias, en instituciones, en partidos políticos, en todo lo que es de este mundo. No, esa paz no. Esas promesas políticas que de nada sirven, esa estabilidad financiera que dan los sistemas, no. La paz mía sí va a tener frutos. En primer lugar, que sepan que yo les perdono de corazón, de parte de mi Padre, y hasta les doy el Espíritu Santo para que vayan. Y a quien ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quien no se los perdonen, les quedan sin perdonar. Mis hermanas y hermanos, es nuestra obligación pedir por la gente que está fuera de la iglesia. Pero lo primero que necesitamos es cambiar nuestra actitud. ¿De quién somos? Que nunca se nos olvide. ¿Cuál es nuestra misión? Tampoco que se nos olvide. Pero no para juzgar a los demás desde un punto de vista de superioridad. ¿Cuánta gente va a un retiro carismático de cursillistas y ven a los amigos y parientes? Si no te haces cursillista o caballero de Colón o carismático, pues no me llegas, Ay, por favor. Está bien que tú fuiste a un curso de restauración de los 12 pasos, que te ayuda el cursillo, un retiro. Pero de allí para que digas que los demás son una miseria porque tú ya conociste al Señor, ese es el primer pecado de orgullo y vanidad que el Señor hace caer a los que nos sentimos muy santuchos. ¿O me equivoco? Muchos, gracias por decir. Pero de veras, lo primero que hace Satanás es que te haga sentir que los demás no te llegan. Óyeme, pues, ¿qué eres hecha mano o qué? No, si eres grande, hija, hijo de Dios, es porque el Señor te lo dio y Él es el Señor. Tú no eres la señora ni el Señor. Fíjate. Están muy calladitos. Entonces lo primero es que nos da una verdadera paz, no para sentirnos mejores que otros, sino para sentir la dignidad que tenemos de ser la nueva creación. Por eso hoy es importante que mencionemos lo que es antes de la iglesia, lo que es anterior a la iglesia. El camino que de todos los pueblos, la humanidad, la orientalidad, del oriente que sale el sol y de allá las religiones de China y de India, todo lo bueno, lo noble que todavía tienen, las semillas del verbo diseminadas por toda la historia de la humanidad y del mundo entero. No por eso queremos decir que ya no ocupan a Cristo. No, espérate, eso es preparación a la venida del Mesías. Luego viene el Mesías, hace posible que la gente cambie sus relaciones. Ya no es nomás, vienes aquí a la misa y aquí está mi abuelita y mi mamá. Fíjate aquí tu abuelita, tu mamá y tu papá son tus hermanos en la fe. Aquí no hay abuelita ni mamá ni quién sabe cuánto. Hasta tu novia es una hermana en la fe. Entonces aquí hasta las relaciones familiares se transforman en hermanos y hermanas
en el Espíritu, en el Señor. Y entonces cuando estamos en la iglesia hace que la gente se dedique a 4 cosas: a la escucha de la palabra de Dios, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. A eso venimos cada domingo. Y es necesario que solamente que estés enfermo en extrema necesidad, que trabajaste, lo que sea, o otra cosa, entonces escuchas la misa en las redes sociales, pero físicamente tenemos que atender con los hermanos. Ay, pero es que no aguanta el padre. Pues si aguantas, pide por él, eso sí. Que ya no aguanta esa fulana que está allí, pues nomás no la ves. Ay, si les dijera qué tentaciones me han pasado a mí. Padre, yo no quiero ir a la iglesia porque veo una persona que, pues, siendo casada, pero pues me atrae mucho. Bueno, esas se las cuento. Se las cuento el día que cumpla mis 29 años de padre mejor. ¿Para qué se las cuento allí? Pero ay, de que hay gente. Pero aquí no vienes por cosas emocionales. Sí, vienes a sentir, al sentido de pertenencia a la comunidad. Sí toca la palabra de Dios el corazón, el amor, los sentimientos, pero no se queda en los sentimientos. Está la inteligencia iluminada con la palabra de Dios. Está el corazón abierto al amor genuino de los hermanos y hermanas. Un amor que va más allá, agape, un amor que va más allá de los otros amores, ¿verdad? De amistad, altruista, erótico, romántico, y el amor agape. Entonces aquí estamos llamados a que Jesús nos pregunte: ¿me amas? Y no digamos como Pedro: te quiero mucho. No, te pregunté si me amas. Cuando Pedro recibe el Espíritu Santo, no, cálmate, qué criada, ni qué guardia de allí de la puerta de Caifás. Ahora sí es capaz de decir: ahora doy la vida por mi Señor Jesucristo, que es, ustedes mataron al que Dios puso como Mesías, a los mismos jefes religiosos y políticos, aquellos que pusieron en la cruz a Jesucristo. Pedro les dice: no, aquí no vengo a pedirles permiso, aquí vengo a denunciarlos. Y cuando lo iban a crucificar igual que a Jesucristo, dijo: no soy digno de que me pongan igual que mi Señor Jesucristo. Pónganme de cabeza, porque yo no merezco que sea crucificado igual que Él. Y los romanos, que eran unos carniceros, unos bárbaros, que especialistas en torturar, pues no se nos había ocurrido crucificar a alguien de cabeza. Nos has dado buena idea. Anda pues, órale. Ay, por favor. ¿Qué opción, verdad? Como la opción de la Ana Bolena, siglos después, que le dicen los que la iban a guillotinar: Su Majestad tiene el honor de que usted no la torturen a la hora de morir. Nomás va a poner la cabeza aquí en el tronco, y esta navaja que está tan filosa, ni va a sentir, mire, ¡pum! Le vamos a dar ese honor. Ay, muchas gracias, aquí tienen su pago. Hasta ella les pagó al que le iba a guillotinar. No, hombre, pues qué privilegio, ¿verdad? Ojalá que eso no nos toque a nadie. Mis hermanas y hermanos, concluyo diciendo que el mundo es cruel. No necesito decírselos, ¿verdad? Pero que hoy viene el amor, el poder más grande que ha venido a la humanidad, la misericordia de nuestro Dios, como cantaba el Salmo. Y como los judíos compusieron esa historia del Salmo 18, que aunque vengan los enemigos, yo no me cambiaré, Él es la roca a la que desecharon los arquitectos, y ahora la piedra angular es el mero. Usted puede agregar frases a ese salmo diciendo: en mi casa mis hijos alaban al Señor, en mi trabajo yo también, en la educación, en la política, en los negocios, todo el Señor ha tenido misericordia de mí. El problema no es lo material. El problema no es si la gente con un sistema de gobierno dan todas sus riquezas y las reparten en las manos de los apóstoles y se reparten entre todos, que fue el principio de Marx, el fundador del marxismo. Pero como toda verdad y nobleza, todo se deteriora. De ser algo común, que de allí viene la palabra comunismo, no, se deteriora en comunismo, es decir, en aquello que ya los estados de las naciones hicieron que los individuos no tengan la libertad. Por eso termina en ismo, humanismo, comunismo, capitalismo.
cristianismo, todo es deterioro de un principio. En cambio, lo que nos dice la Escritura ahora, se habla de no cristianismo, sino cristiandad, como de humanidad, como de hermandad, como de amistad, como lo enseñó el Papa Francisco de feliz memoria. Llamados a tener una amistad social, una hermandad universal. Eso es lo que significa ser católico. Por eso vemos que la Iglesia Madre experimenta al resucitado compartiendo todo lo que tenían con los demás. Primero, escuchando la palabra de los apóstoles, palabra de Dios. Segundo, conviviendo como una fiesta. Esta es una fiesta. Me apena oír decir que algunos sacerdotes, especialmente de las últimas camadas de seminaristas, que no se puede aplaudir. Al Papa Benedicto tampoco le gustaba que aplaudiéramos en la misa, no crean que son únicos. Pero pues ya es el estilo de cada quien. Pero por esencia la misa es una fiesta, por si no sabíamos. Y además el futuro de la humanidad y de los que nos vamos a salvar, ojalá que sí, es gozar con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que entre los tres constantemente danzan armoniosamente. Y allí vamos a llegar nosotros a arrullarnos con ellos. ¡Ah, qué maravilla! Entonces, tenerle miedo al baile, tampoco quiere decir que con esto justifiques cualquier baile loco, ¿verdad? Pues tampoco. Pero me estoy refiriendo que todo lo que de humano y bueno hay en nosotros está bien justificado y satisfecho con la fe que nos trajo Jesús. Por eso les insisto, no confundamos, pero no desvaloremos el espíritu humano. El espíritu humano en sí es grande, somos imágenes de Dios, pero el espíritu humano y esta imagen de Dios que somos cada uno, viene y se completa con la tercera creación. Hay cosas que les está cayendo raro, ¿verdad? Que los diga, pero pues no voy a seguir aquí si no sigo todo el día. 3 creaciones, la de los ángeles, unos de los cuales se hicieron ángeles caídos o demonios, la de los seres humanos y todos los cosmos, que no hay nomás un cosmos, los científicos hablan de 4 cosmos, no universos, sino multiversos, 4 por lo menos. Y la nueva creación del cristiano, del hijo y la hija que por el agua ha nacido, por el agua y el Espíritu Santo, hemos nacido de Dios. Usted y yo somos la tercera creación, la nueva creación, de quienes el Señor está esperando que nuestras palabras, acciones, sentimientos, inteligencia y cuerpo físico de hombre y mujer y alma, los combinemos para vivir como Él espera de nosotros. Al servicio de las 14 obras de misericordia, 7 espirituales y 7 corporales. Conscientes de que nuestros cuerpos han sido marcados por el bautismo y la confirmación, y por un solo bautismo que nos une como pueblo de Dios, y por el único altar. Aquí no hay varias mesas. Bueno, este sí se le puede llamar como segunda mesa, pero como en toda pachanga, en toda fiesta, antes del banquete principal, sobre todo en aquellos que no quieren gastar mucho, ¿verdad? Nos llenan primero de entremeses, ¿verdad? De botanitas. Ya que te llenas, ya lo que te den del mero platillo, como que ya te dan muy poquito. No sé, pero no nos va a pasar así en el banquete del reino, ¿verdad? Sino que vamos a tener abundancia de comida, de bebidas exquisitas. Es el Cordero Pascual, es Jesús nuestro alimento. Es su sangre preciosa. Es su agua exquisita, sangre, agua, pan, luz. Conclusión, mis hermanas y hermanos, la pregunta así, ¿cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo? Todo el mundo va a decir que ellos son la verdadera iglesia. No usemos esa pregunta ya más. Más bien nos preguntamos, no, ¿cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo? Porque Jesucristo no fundó muchas iglesias, una sola. Capítulo 16, verso 20 de Mateo. En ti, Pedro, edificaré mi iglesia, no mis iglesias. Pero aquí no vamos a gastar el tiempo en demostrar a los demás que nosotros somos los meros chichos, ¿verdad? No. La verdadera pregunta no es cuál es la verdadera iglesia de Cristo. No, allí a donde voy, en Santa Inés, en San Antonio, los testigos de él y los calvinistas y todos los que se dicen cristianos. Allí experimento al Señor Jesús resucitado. Junto con los demás hermanos de esa congregación o de esa iglesia, tenemos estas 4 prácticas de la iglesia madre o iglesia primitiva: escuchar palabra de Dios, tener una convivencia de hermanos,
Ahí por lo menos se llaman hermanos y hermanas. Acá en la iglesia católica a las monjitas les llaman madres y a los padres y a los sacerdotes padres. Que a veces no les damos muy buen ejemplo ni de madre ni padre. Pero bueno, y también aquí en esas iglesias tienen la cena, el recuerdo de la cena del Señor, la Eucaristía, como la tenemos aquí. En esa iglesia, en ese grupo, cantas y te alegras porque el Señor ha resucitado, o vas allí como una tumba, ay, voy a la misa y pues tengo que portarme así. Ay, por favor. No me van a correr para Dios noche porque aquí ya voy a vivir, no me van a sacar de aquí. Acuérdense que del modo como sonrías y profeses tu fe, de esa manera atraes a otros a la verdadera fe. Y aquí no importa cuál es la verdadera fe, sí importa, pero antes de pensar nomás en cuál es la ortodoxia o verdadera fe, hay que pensar también en la ortopraxis o verdadera práctica. Y no dejarte llevar con la finta de que los comunistas o aquellos masónicos y no sé cuánto, no. Concéntrate en lo que hicieron los primeros cristianos y pregúntate si eso haces ahorita. Entonces, con eso hay. Que si los masónicos, los comunistas y los demás se van a ir al infierno, mira, pide por ellos. Es todo. Pero no empieces a condenarlos. Como les decía de los cursillistas y carismáticos, como yo ya hice el cursillo y ya soy carismático, hoy todos los que no han hecho lo que yo he hecho son unos diablos. Oye, ¿por qué? ¿Me explico o no me explico? Déjalos, el Señor se encargará. He hablado de 4 membresías de la iglesia y con eso ya quiero cerrar por hoy, que es la iglesia triunfante de los santos del cielo, que tenemos la certeza que están ya con Jesucristo y la Santísima Virgen, que celebramos el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. La iglesia purgante de las ánimas del purgatorio, que están atoradas porque nunca se les hizo una oración de que creemos nosotros los católicos, que el Papa da como indulgencia. Todavía sí creemos en indulgencias, por los que pensaban que ya no. Y que se les conceda que las consecuencias de sus pecados no les lleve a durar tanto en el purgatorio. Ya fueron perdonados, sí, y absueltos, sí, porque esa es la orden que se da hoy en el Evangelio. Pero después de muertos y aún antes de morir, sufrimos todos las consecuencias de nuestras acciones erróneas, pecaminosas. Y no sabemos cuánto dura la gente en el purga antes de llegar al cielo. Entonces nosotros sí creemos en la iglesia triunfante de los santos que ya no están en el purgatorio, de la iglesia purgante de ánimas que necesitan de la intercesión de los vivos. No son tan vivos, pero pedimos por ellos, piadosos, digamos. Y la iglesia inmigrante o peregrina, militante, que caminamos en la tierra, usted y yo, que mientras estamos vivos, estamos caminando hacia el último día de nuestra vida física, pero también que no tenemos que tener miedo, sino el abrazo con el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la 4ª membresía? Esa me la he inventado yo, por si alguien quería decir, ay, ¿de dónde sacó eso? Es una de las propuestas que estoy haciendo yo en mi libro. La iglesia anhelante. Aquellos hombres y mujeres que quizás nunca se bauticen. Padre, pero que el bautismo es necesario para la salvación. Claro que sí, eso no lo se niega. Pero también Dios, Jesucristo dijo, tengo ovejas que no están en este redil. Quiero traerlas un día para que toda oveja esté bajo un solo pastor. Pero ¿y si no? Son mías. Todos los que luchan por la justicia, la verdad, la bondad. Sean o no cristianos, sean o no judíos, sean o no musulmanes, sean o no creyentes en un solo Dios, pero son gente noble. Japoneses, como dicen allí cuando van a un evento grande, ¿verdad? Que se ponen a juntar la basura. No sean muy budistas, no son cristianos, pero ahí están dejando el lugar limpio. Personas que dicen, padre, me acuso de que pues no fui a la misa por cuidar a mi papá enfermo. Señora, ni siquiera es pecado, pero bueno, ya que lo dijo, se lo perdono pues. Ah, no, pero otros, el padre dice que si no podemos ir a la misa, lo escuchemos en la radio, pero bien que se van al baile y se desvelan el domingo por la mañana, se van al parque, a otros lados, y pues a la misa, ay, que acabo escuchamos al padre Joaquín. No te va a salvar el padre Joaquín, pues la radio, no. Te salva la fe de Jesucristo y la obligación bautismal que tenemos de venir codo con el hermano allá a la banca. Pero que me cae gordo, pues, te aguantas. Pero venimos como comunidad a experimentar
la muerte y resurrección del Señor. Y finalmente, nosotros en la Iglesia Católica tenemos no solamente una mente iluminada por la palabra de Dios, un corazón henchido que nos hace pertenecer unos a otros, a esta parroquia o a esta familia de fe. No solamente tenemos un cuerpo sellado por el Espíritu Santo como templo de su Espíritu, de hombre o de mujer, puestos al servicio de los demás, que de por sí es bello, pero no todo el tiempo tan bello, pero lo físico no es lo importante. Dios no se fija en el músculo del hombre o de la fuerza de los caballos, sino en la sencillez y humildad y pureza del corazón. Y finalmente el alma. Aquí tenemos garantizado que cada misa que venimos son ya misas para nuestra propia alma. Si algunos no van al funeral, a mi funeral, porque pues no me porté tan bien, ¿qué importa? Si tú hiciste de corazón lo que tenías que hacer, el Señor está allí en el ataúd contigo, porque por eso pasó el día sábado de gloria, entre Viernes Santo y Domingo de Pascua, bajó a estar en comunión y rescatar a los que están en el sepulcro. Pues si los novios que se aman tanto, decir, oye, que el día de San Valentín, otro día nos vamos a ver, ay, qué padre, vamos a comer, vamos a tomar una nieve, pero a mí lo que me importa, no me importa lo que trague, es que voy a ver tus ojos. Es que el niño que desde que nace toca el rostro de mamá, así debemos ser todos bautizados, deseosos de nuestra Madre la Iglesia, de la misericordia de Jesucristo, del Espíritu Santo que nos da la fuerza y nos une. Como le dijo Jesús a Tomás, solamente porque me ves, dices creer. Ni siquiera dice el Evangelio si Tomás realmente usó sus dedos para los agujeros de la mano o metió su mano en el costado. Nunca dice el Evangelio si lo hizo o no. Lo único que sí se dice es que en cuanto lo vio dijo, mi Señor y mi Dios. Por eso, conclusión de este sermón es que en su casa tengan, ojalá, 3 imágenes, juntitas las 3, del niño Jesús, chiquito o más grandecito, de un crucifijo enseguida, y luego busquen una foto de la sábana santa de Turín o de Jesús resucitado. Y cada mañana salúdenle, mi niño, mi Señor y mi Dios. ¿Cómo le van a decir? Mi niño. Y cuando le hables así a Jesús, ¡ay! Vas a sentir esa paz y ese abrazo y ese beso que ni tu mujer o tu hombre te lo da, porque ay, te lo dan mucho a la carrera y ni se bañora y todo lo demás. Pero Jesús, todo perfumado, todo lleno de... todo Dios. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen ustedes en Jesucristo, el Hijo único de Dios, que nació de la Virgen María, padeció por nosotros, murió, fue sepultado, resucitó, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre y un día vendrá en su gloria? Sí. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí. Les felicito y me felicito con ustedes por pertenecer a este pueblo de Dios, a su iglesia, a su esposa. Que nosotros podamos siempre proclamar a los 4 vientos que en nuestra iglesia experimentamos a Jesús, pero que no por eso condenamos a nadie más, pero que sí les invitamos que vean cómo nos amamos, nos queremos, nos respetamos, porque el Señor crucificado y resucitado vive en nosotros. Por eso presentamos al Señor nuestras peticiones. En primer lugar, pedimos por el Papa León XIV, que él siga siendo el líder, el servidor, siervo de los siervos de Dios, guiando al pueblo de Dios a la verdad plena de la palabra de Dios. Roguemos al Señor. Pedimos a Dios por los gobiernos del mundo entero, especialmente en este tiempo que el Señor ha estado demostrando que no favorece a los que se sienten poderosos, porque no lo son, sino al que humildemente reconoce que no es Dios por ser un jefe de Estado y que reconoce la fe y experiencia de todos sus constituyentes, no nomás de unos cuantos, para que esa enseñanza que nos está dando la palabra de Dios y su misericordia hoy día se haga realidad en todas las áreas sociales. Roguemos al Señor. Pedimos a Dios de una manera especial por los que sufren, por los que se sienten abandonados, que nadie se preocupa por ellos, que sientan de manera personal el amor misericordioso de Dios. Roguemos al Señor.
por los que están en crisis financieras o crisis de ética o de relaciones de familia, de pareja. Que el Señor en su amor les demuestre que cada ser humano es objeto del amor divino y que con poco o mucho que se dé el amor humano, que lo que importa es el gran amor que el Señor, con el que el Señor nos sostiene. Roguemos al Señor. Y también para que aprendamos como católicos jamás sentirnos superiores como el sionismo o cualquier otro tipo de ismos, ¿verdad? Capitalismos, comunismos, todo eso, sino que de verdad vivamos esa hermandad, esa humanidad, esa familiaridad, esa amistad con todos, con el debido respeto, sin renunciar a nuestra identidad de cristianos católicos romanos, pero también sin cerrarnos a la presencia diferente de amor y de Dios en otras culturas, pueblos y personas. Roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos e hijas de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en ti, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. He aquí el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Leo, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente Felipe López y Raúl Moncada. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de los aquí presentes que has reunido aquí y todos los que están lejos.
Admítenos a contemplar, admítenos, Señor, a tu presencia. Y concédenos que junto con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Por los siglos, amén. Amén, amén, amén. Cada vez que oyen un agorismo en las redes sociales, oyen las noticias de guerras, de dificultades financieras a nivel nacional, familiar, corporal, donde trabajamos, el arma más poderosa, digamos hasta más valiosa que el oro mismo, el dólar mismo, el petróleo, es el Padre Nuestro, porque con esta oración le pedimos a Papá Dios que nos ayude, no nos abandone, que no nos deje sin comer, sin poder transportarnos, sin tener que vestir, dónde vivir. Pidámosle a Papá Dios que se encargue a aquel miembro de su familia que más necesitado está de trabajo, de dinero, de seguridad, de familia, de pertenencia, diciendo lo que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, de Cristo muerto y resucitado, esté con cada uno de ustedes. Dánse unos a otros una señal de paz. Cristo, Él es el Cordero de Dios, el único que aún a pesar de haber sido degollado, muerto, está de pie firme como Cordero de Dios, el único que quita todo el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta mesa, a este alimento, a esta comida pascual. Señor, no merezco que vengas a mi casa, pero una palabra tuya basta para sanarme. Les pedimos que si hay algún enfermo atrás, vengan de una vez a que se les lleve la comunión antes que a los demás. Y también por los que nos están viendo en las redes sociales, esta comunión espiritual, lo pueden hacer todos, pero especialmente los que no lo pueden recibir con sus labios. Señor Jesús, creo firmemente en tu presencia real en la Eucaristía, en tu divina misericordia, que a las 3 de la tarde de todos los días te manifiestas de manera especial. Concédeme la gracia de un día confesarme físicamente y recibirte con mis labios. Pero por ahora, desde ya confieso en tu presencia real tu divinidad y tu humanidad completa. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. ¿No anuncios? El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Vayan en paz, la misa ha terminado. Solo les recuerdo que esta misa se graba cada domingo y que sale en
YouTube con el nombre de Padre Joaquín del Valle. Ojalá que se suscriban porque necesitamos aumentar suscriptores. Y ahí está el teléfono donde pueden hacer sus donaciones si gustan. Les agradezco mucho. Quiero empezar una website, además, otra, y poder servir a más personas con la evangelización. Váyanse en paz ya, la misa ha terminado.